Nuevamente es un gozo, un privilegio el poder estar acá con ustedes. Siempre tiendo a ponerme en esta posición para poder ver a los que están acá. Si no acá, pues acá no hay mucho calor, creo, allá es menos los grados, aquí estamos a 40, allá están a 35. Así que pues puede ser que aquí se duerman y allá no. Muy bien, hermanos, damos gracias a Dios por poder estar nuevamente en este día donde Dios ha permitido que le adoremos y establecido este día para su gloria, para la honra de Él. Y sabemos que a veces es complicado, ¿sí?, cuando la circunstancia calurosa no nos lo permite. Creo que porque hay alguna tormenta cerca, pues hay mucho viento y eso hace que hay bochorno. Así que, hermanos, espero que no se duerman, ¿sí?, a la expresión de la palabra. Las circunstancias son difíciles. Muy bien, un culto donde se adora a Dios en espíritu y en verdad. Entiendo que este mes están viendo acerca del culto a Dios, la adoración a Dios, y este es un tema, hermanos, de mucha importancia, que también tiene connotaciones específicas, pero también es un tema muy general y que necesitamos mucho tiempo para un entendimiento. Sin embargo, a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, la historia de la iglesia ha ido estableciendo algunas bases, ¿sí?, para que la iglesia tenga un culto ordenado. Por lo menos la Iglesia Nacional Presbiteriana de México tiene su libro de orden y culto y liturgia. Esto sirve para, pues, de una manera regular, ¿sí?, nuestros cultos de una manera ordenada, y nuestros libros de gobierno que nos ayudan a mantener el orden. Pero también tenemos nuestros símbolos doctrinales, ¿sí? Nuestros símbolos doctrinales también son muy importantes para la iglesia, ya que a través de ellos también, o el conocimiento de ellos, nos ayuda también a tener un culto ordenado e inspirado, como debe de ser. Pero también a través de ello tenemos su palabra, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es nuestro libro, ¿sí?, al que nosotros le prometemos que esa es nuestra regla de fe y práctica. Así que tenemos que nosotros unir esos tres factores o tres recursos que tenemos para poder caminar junto a la iglesia, ¿sí? Nuestros lineamientos como iglesia, nuestros símbolos doctrinales y la palabra. Es necesario hacer uso de esos tres recursos para poder nosotros decir, bueno, esto es un culto ordenado, inspirado. Pero en este pasaje, hoy nos centraremos en este pasaje, hermanos, acerca de lo que Jesús, en esta conversación que Jesús tiene con la mujer samaritana. Y al leer todo el capítulo, pues realmente la conversación o la narrativa de este pasaje realmente es el encuentro que Jesús tiene con esta mujer samaritana, ¿sí? Y cuando Jesús llega en el momento de confrontar el corazón de la mujer, ¿sí?, como que la mujer enseguida cambia la conversación, ¿sí? Cambia la conversación y Jesús pues le dice, realmente le pregunta algo que la mujer realmente no estaba viviendo, y es honesta en decir, ¿no?, que el marido que ella tiene no es su marido como debe ser, sino que tiene varios. Y Jesús le dice, bien has dicho, ¿sí? Entonces cambia radicalmente la conversación de este pasaje y entra ahora a la cuestión de adoración. Y hermanos, la palabra adoración viene de la palabra latín adorare, ¿sí? Y este verbo adorare se forma del prefijo ad, ¿sí?, que significa hacia, ¿sí?, y viene del verbo orare, que es hablar, decir, pronunciar, o una fórmula tal vez para un ritual, para un orador, ¿sí?, o de una manera suplir, dirigir una plegaria o un ruego, ¿sí? Eso viene del término latín, ¿sí? Sin embargo, hay dos libros. Hay un libro acerca de la adoración, si usted es lector, un libro que escribe acerca de la oración, John Fram. Este hombre John Fram define la adoración como es un acto de grandeza, es un acto de reconocer al Dios del pacto. Esto dice este hombre. Pero también hay otro libro que escribió el doctor Sproul que se llama El Principio Regulativo, y estos dos autores difieren mucho entre sí
Pero nosotros tenemos que ir a la palabra y dándole un significado etimológico a esta palabra hebrea, la podemos traducir la adoración como un acto de postrarse, ¿sí? De postrarse. Esto de manera etimológica como un acto de postrarse, que literalmente significa ponerse de rodillas, ¿sí? Eso es etimológicamente, es decir, que el término es que a través de ello nosotros, y estos dos autores dan esa definición, ¿sí? Es reconocer la grandeza del Dios del pacto. Eso es adoración. Pero de manera escritural o de manera bíblica, amados hermanos, la Biblia le da un significado a la palabra adoración como una acción de pureza o una actitud de pureza. Adorar es pureza, ¿sí? Eso es lo que dice Levíticos. Así que la adoración, hermanos, Dios lo define tal vez de muchas, varios autores lo definen de muchas maneras, como postrarse, como arrodillarse, como reconocer, ¿sí? Como una acción de. Sin embargo, ¿cuál es la idea que Jesús está presentando en este pasaje? Vea, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén. Es el lugar donde debemos adorar. Vean, la mujer le dijo al Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde debemos adorar. La primera verdad que encontramos en este pasaje es que la adoración, hermanos, tiene tres consideraciones en este pasaje, y estas tres consideraciones, y el primer considerando, ¿sí?, en este pasaje es que la adoración no es un lugar, no se trata de un lugar en específico. Sin embargo, algo que se había enseñado en Jerusalén o incluso el mismo pueblo de Israel, ¿sí? Creo que en el mes pasado les decía que Dios había establecido lugares como el arca, como el tabernáculo, para manifestar su presencia en el pueblo de Israel, porque era necesario que Dios se manifestara de esa forma. Sin embargo, cuando Cristo cumple la ley, todo comienza a ser diferente. Y ahora acá, algo que estaba anclado en el corazón del pueblo de Israel era precisamente que la adoración se trataba de un lugar en específico. Y por eso la mujer contestó, yo sé que la adoración es en un monte, pero también nuestros padres han dicho que es en Jerusalén. Ahora, muchos estamos anclados, hermanos, que la adoración se trata de un lugar en específico. Y esta mujer samaritana, después de tener este encuentro con Jesús, se inclina a esta conversación y comienza acerca de esta adoración y le dice, yo sé que he escuchado o he leído la historia o las 10 tribus, ¿sí?, que se dividieron en el reino de Israel, adoraron en el monte Gerizim y otros adoraron en Jerusalén. Así que para mí, dice la mujer, está claro que mi adoración se trata de esos dos lugares. De esos dos lugares. Porque para ellos eso representaba la adoración. En muchas ocasiones, hermanos, nosotros también estamos anclados a ese pasaje. Y creemos que la adoración solo es en los cultos. ¿Sí? Estamos anclados al pasado y creemos que la adoración, hermanos, es nada más en el templo. Tal vez no respondemos en un monte, ni que es en Jerusalén, pero sí respondemos ahora, la iglesia cree o está anclado que la adoración, hermanos, se trata de un lugar específico. Y se trata en el templo. ¿Sí? Que en el templo tenemos que adorar. Y por lo tanto, hermanos, de manera religiosa nosotros, cuando estamos anclados al pasado, estamos sometidos, hermanos, a cumplir los ritos religiosos,
a cumplir los ritos de costumbre porque creemos que eso es adoración. ¿Sí? Creemos que eso es adoración. Y si le preguntamos a la iglesia dónde adoramos a Dios, no hay duda que vamos a responder en el templo. En el templo. Entonces, cuando esto creemos, hermanos, cuando creemos o la persona cree que es el lugar donde debe presentarse en adoración, caemos en dos formas de actuar. ¿Sí? ¿Cuáles son esas dos formas de actuar? Que en el templo nos portamos como ángeles. ¿Sí? Que en el templo nos portamos como ángeles. Pero solo damos un paso fuera y eso nos olvida que somos ángeles. Esa es el actuar, hermanos, cuando la iglesia está anclado, que la adoración es en un lugar en específico. Con esto no estoy diciendo, hermanos, que dentro del santuario se pierda la reverencia. Con esto no estoy diciendo que dentro del santuario hagamos lo que queramos. No. Por eso hay principios regulativos. Pero lo que esta mujer, hermanos, está diciendo, está anclado en un lugar. Y por lo tanto, las personas que creemos que es el lugar o es el culto en que adoramos, tenemos dos formas de actuar. Segundo, y en esto Jesús, hermanos, responde, Jesús contesta. Entonces, versículo 21, Jesús le dijo a la mujer: mujer, créeme que la hora viene que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Jesús contesta de una manera suave dónde se debe adorar. Jesús, de una actitud del corazón y con una mente fría, Jesús le responde a la mujer de tal manera, queriendo llevarle a una obediencia de verdad hacia Dios. No le está confrontando y decirle: oye, ¿qué tan equivocada estás? No, Jesús de una manera le dice: créeme que llegará la hora que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Se dan cuenta, hermanos, como que Jesús está ahora sí, está rompiendo esa creencia tan fuerte, o esa costumbre, o esa religiosidad que tenían los líderes, los escribas, los fariseos y todos aquellos que se oponían a los ritos religiosos? Imagínate esto, que Jesús les diga: ¿sabes qué? Va a llegar la hora que ni en este monte ni en Jerusalén. Esto tal vez les sonó cuando los ancianos llega la acusación, o a los diáconos les llega la acusación cuando sacaban un instrumento de la iglesia, ¿sí? Sin permiso. Lo llevaron los chavos de música de alabanza, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos dicen: si pedimos permiso, no nos lo dan. Mejor pedimos perdón y ya es todo, porque lo necesitamos. Ese es el concepto de los que dirigen la alabanza. Esto es lo que Jesús está llegando al corazón. Él le dice: créeme que va a llegar la hora, ni en este lugar, ni en el monte, ni en Jerusalén, se adorará al Padre. Hermanos, Jesús está rompiendo esa religiosidad y diciéndoles, y confirma entonces nuevamente, hermanos, que la adoración no se trata de un lugar. Esta es la primera verdad. ¿Cómo aplicamos, hermanos, esta verdad a nuestras vidas? ¿O cómo aplicamos hoy en día esto en nuestro culto? Sí, porque nosotros creemos, hermanos, que culto, ¿sí?, es precisamente donde adoramos a Dios. Pero ¿cómo lo aplicamos? ¿Sí? Y por eso este autor de John Warren dice que la adoración tiene dos vectores, un vector estricto y uno amplio, ¿sí? Y en esto él escribe que el punto estricto es cuando nos reunimos en comunidad, cuando estamos adorando a Dios, cuando nos congregamos, pero el punto del estricto amplio, él dice: tú adoras a Dios cuando estás afuera. Porque él deduce y dice: porque la vida,
La adoración es un estilo de vida. Y esto es lo que Jesús está confrontando, hermanos, que la adoración no se trata de un lugar. La adoración va más allá de un culto. La adoración va más allá de un orden. La adoración va más allá de lo que nosotros hacemos. Con eso no estoy diciendo, hermanos, quitemos entonces el culto. ¿Para qué vamos a venir? No. Dios estableció este día para que Él reciba la honra, la gloria y el poder, porque Él es digno de recibir todo. Y por eso cuando nosotros nos reunimos de manera estricta a adorar a Dios, tenemos que hacerlo, dice Pablo, todo con orden, todo de manera decente. Pues, ¿cómo aplicamos esta verdad, hermanos? Es que cuando adoramos a Dios, no se trata de lugar. Tú adoras a Dios de manera estricta, pero también de manera amplia. ¿Qué quiere decir esto? Que la adoración es acá, pero también adoramos a Dios allá afuera. No solo aquí te tienes que portar bien. Tu acción, tu actitud es en todo. En sentido amplio y en sentido estricto. Segunda verdad, versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y aquí viene, hermanos, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Un culto donde se adora a Dios, hermanos, el que adora debe ser un verdadero adorador. Eso es lo que dice esa verdad bíblica. El que adora debe ser un verdadero adorador. Llegará la hora, dice el pasaje, que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué está diciendo Jesús, hermanos? Que los que adoraron antiguamente no lo hicieron de manera verídica. ¿Qué está diciendo Jesús? Que los que adoraron antes de Él, dijera eso, no lo hicieron verdaderamente. Es como esa pregunta que si Jehová estaba con José, ¿por qué el escritor dice que José tenía fe en Jehová? Recuerde usted que en el Antiguo Testamento eran promesas y era importante evidenciar lo que era Dios. Pero cuando Cristo viene, esa promesa se hace una realidad, se hace un cumplido en Cristo. Entonces Jesús ahora, hermanos, está diciendo: quien adora debe ser verdadero adorador. Jesús está añadiendo este elemento haciendo la diferencia, hermanos, que los que adoran deben ser verdaderos adoradores. Y el verdadero adorador, hermanos, es aquel que conjuga correctamente dos elementos muy importantes. Y aquí hay dos expresiones muy importantes, o dos elementos muy importantes. Primero, la expresión del adorador, y segundo, la intención del adorador. O sea, el que adora debe ser verdadero adorador, pero hay dos elementos que se deben mostrar: la expresión y la intención. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, la postura externa, pero también la actitud interna. Dos elementos muy importantes, hermanos, en la adoración. Según el modelo de adoración de Dios que tuvo que experimentar, hermanos, en el pueblo de Israel, ¿sí? Es que Dios llevó al pueblo de Israel a esclavitud, o sea, que los separó. Estuvo en el pueblo de Israel, lo llevó a esclavitud a Egipto, pero no podía adorar en Egipto, por lo tanto lo esclavizó allá, pero después los separó y los llevó a la tierra prometida, mostrándoles una salvación para que lo adoraran. En este modelo de Israel, que antes de poder adorar a Dios tuvo que experimentar un proceso de separación para luego salir de Egipto, de la esclavitud del pecado, y luego a la tierra prometida,
Dios los separó del pecado a la salvación. Esto es precisamente, hermanos, que un culto, ¿sí? Los verdaderos adoradores tienen que ser en actitud externa y una actitud interna. Es decir, que hayan sido redimidos. Que los que ministran, amados hermanos, tienen que estar redimidos. Por eso aquí hay muchos problemas en las iglesias. ¿Saben cuáles son los que nos sacan canas en las iglesias, hermanos? Yo pensaba que era la femenil. No, la femenil es un amor. Sí, la femenil es un amor. Es el que promueve el día del pastor. De verdad, la femenil. Yo pensaba que eran los jóvenes, porque son traviesos. También son ellos que dan ofrenda al pastor, al día del pastor. ¿Saben cuál es el conflicto más fuerte? Que nos sacan ganas si estamos de reunión en reunión. El ministerio de alabanza, el grupo de alabanza. Tristemente. Y por eso a veces muchos pastores, muchos consejeros dicen: siéntense, que no haya grupo de alabanza en la iglesia. Que no haya grupo de alabanza. ¿Por qué? Porque a veces no están redimidas por Cristo. Y esas personas que están ministrando, están tocando, no están redimidas por Cristo. Y están buscando su propia gloria. Y eso les lleva a que ellos saben qué instrumento no se escucha. Necesita un buen cable, necesita un buen sonido. Y el que está controlando el sonido, hay un conflicto, hay un pleito, hay cartas al consistorio, cartas a los diáconos. ¡Wow, hermanos! ¿Sí? A mí no me han salido canas, pero me dio diabetes. Pero, al llegar a entender que son personas que no están redimidas por Cristo, necesitamos que esas personas conozcan el Evangelio, conozcan a Cristo. ¿Y qué tenemos que hacer con ellos, hermanos? Con el ministerio de alabanza: pastorearlos, ministrarlos, plantearles el plan de salvación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos, hermanos, quieren ser aplaudidos, ellos quieren ser felicitados, ellos quieren la gloria para ellos. Y a veces tenemos personas que están ministrando, que están viviendo en pecado, y a veces la iglesia no dice nada. ¿Sí? En la iglesia hay 3 requisitos a los ministros de alabanza, hermanos. 3 requisitos o 4 requisitos. Uno es que sean redimidos. ¿Sí? 2 es que sean fieles diezmadores. 3 es que tienen que ensayar para ministrar. 4 es que tienen que estar involucrados en los ministerios, no solo en el ministerio de alabanza. Y me he llevado 8 años en este proceso, y con la gloria de Dios ahí seguimos, ¿sí? Sin necesidad de disciplinas. Los chicos tienen que entender que necesitan a Cristo. Y nosotros, hermanos, los que estamos frente a nuestro culto necesita ser un culto con verdaderos adoradores que hayan sido redimidos por Cristo, que hayan sido restaurados en su relación con Dios, que sean santificados por Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque es lo que Jesús está diciendo: llegará la hora en que créanme. Y por último, hermanos, tercer elemento. Dice la palabra en este pasaje: porque Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Es decir, la adoración tiene que tener una evidencia. La adoración tiene que tener una evidencia. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. El adorador, hermanos, del Antiguo Testamento adoraba a Dios admirándole como Dios grande, como Dios hacedor, como el Rey grande sobre todos los dioses.
El adorador del Antiguo Testamento se sometía a Dios. Y eso es lo que Jesús ahora está traduciendo y está diciendo: ahora adoramos a Dios en verdad. Pero ¿cómo lo hacemos en verdad? Con evidencias claras de que es un verdadero adorador. Debe haber evidencias. ¿Sí? Tiene que haber evidencias. ¿Y cuáles son esas evidencias, hermanos, de que nosotros podemos testificar de que nuestro culto es un culto que se está adorando a Dios en espíritu y en verdad? Cuando el adorador se prepara. Cuando el adorador se prepara. Dice en Levíticos, hay muchas ofrendas, pero dice que adoramos a Dios desde el momento que nos estamos preparando. Si tú preparas tu ofrenda desde la noche, es cuando has iniciado tu adoración con Dios. Cuando tú preparas tu ropa y todo para venir a adorar a Dios, has iniciado una adoración con Dios. ¿Cuáles son las evidencias como hijos restaurados para darle esa gloria a Dios y que somos herederos de Dios y coherederos de Cristo? Y Jesús hace esta referencia especial a la adoración al Padre. Dice, debemos adorar a Dios no por compromiso o por religiosidad, sino por la relación que ahora tenemos con Él, de que somos hijos. Y como tal debemos obedecerlo para participar de su santidad. ¿Cuál es el concepto, hermanos, acerca de los que cantan a veces alabanzas? ¿Sí? A veces a los pastores nos ven con cara de malos. Hermanos, mire, si usted no ensayó, no cante, hermanos. Es que pastor es para la gloria de Dios. Esa es la escuela, o sea, esa es la justificación, esa es la gloria de Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? Que debemos cantar con Él entendimiento. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que una evidencia de un culto inspirador, de un culto para la gloria de Dios, tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos. Nuestro orden tiene que hacerse con anticipación. El director debe prepararse, debe orar para ministrar a la iglesia. Los que ministran la alabanza deben prepararse. A mí me gusta cantar, hermanos. ¿Sí? Me encanta cantar. Pero Dios no me dio ese don de cantar. De verdad. Y he hecho perder todo. Yo tengo que reconocer eso. Que hay dones que Dios ha dado. Pero eso no quiere decir que no voy a cantar. ¿Sí? Mi relación con Dios en adoración, en santidad, es una muestra, una evidencia que estamos adorando a Dios, no por compromiso, no por religiosidad, sino porque tengo una relación con Él. Y por lo tanto, hermanos, lo hago en espíritu y en verdad. Porque hay evidencias. Hay evidencias. Sí. Y por eso la iglesia presbiteriana, hermanos, es reconocida por el principio, por regular sus órdenes de culto. Ahora yo estoy convencido que ese orden no limita también la obra del Espíritu Santo. No, ese orden no limita la obra del Espíritu Santo. Si tenemos que añadir, porque el Espíritu Santo nos inspiró a hacerlo, tenemos que añadirlo. ¿Sí? Pero a veces, hermanos, nosotros estamos anclados al pasado. Estamos anclados al pasado. Cuando estudiamos misión y visión de la iglesia, es que la iglesia tiene una misión establecida. Eso no es negociable, la misión. Pero como iglesia creamos visiones. Y esas visiones sí son negociables, son movibles, porque los tiempos cambian. Hermanos, para adorar a Dios tenemos que hacerlo con evidencias. Dios ayude a ustedes, Dios ayude a nosotros, que podamos crear una disciplina conforme a su palabra. Y que si tenemos que castigar, es castigar nuestro corazón hacia Dios y poder decirle: Padre, perdónanos porque tal vez te estamos adorando de una manera mecánica, porque tal vez nuestro orden está haciendo y los hermanos ya saben qué sigue, qué va.
Perdónanos, Señor, y no lo estamos haciendo conforme a tu palabra. Tal vez el problema no es el orden, somos nosotros. Así que, Señor, ayúdanos a soportar esa disciplina divina y ayúdanos a recordar que por tu gracia necesitamos adorarte en espíritu y en verdad. Ayúdanos a ver como iglesia cuáles son los recursos que necesitamos invertir, Señor, para darte una adoración de una manera bíblica. Ayúdanos que la evidencia de la adoración sea nuestra obediencia a ti. Y que si no estoy preparado delante de ti como verdadero adorador, me queda yo sentado sujeto porque tu palabra así lo dice. Por lo tanto, que como hijos podamos vivir obedientes y dando evidencias que estamos siendo restaurados por ti para poder responder al llamado de la enseñanza, de la adoración, de la proclamación, y que no sea yo, Señor, el que vea cómo quiero adorarte. Podamos finalizar, hermanos, con esa verdad, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Apocalipsis 4:11 dice: digno es el Cordero, que merece la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Nuestra adoración no se trata de lo que a mí me gusta. La adoración se trata de lo que Dios ha dicho en su palabra. Que Dios nos ayude a adorarle conforme a su palabra.